bendiciones de reunirnos, de congregarnos, el poder vernos los unos a los otros y el poder saber que hay gente más necesitada que nosotros y de repente está adorando mucho más que nosotros. Hay gente que no la está pasando muy bien, pero sigue creyendo de que fiel es el que nos llamó. ¿Puede usted decir con eso? Eso conmigo, fiel es el que me llamó. Y si usted quiere compartir esa buena noticia con alguien, hágalo y dígale, fiel es el que lo llamó a usted. La palabra fiel, amados, significa digno de confianza. Cuando Dios dice, solo a mi siervo Moisés he hallado fiel en mi casa, está diciendo él, busqué a alguien en quien yo pudiera depositar mi confianza y solamente encontré a Moisés. Yo creo que esta mañana, si Dios busca a alguien en quien depositar su confianza, no encontrará solamente a uno o a una. Creo que encontrará a muchos esta mañana. Quiero hablarle hoy, amados, hoy voy a ser pacífico. Quiero hablarle hoy acerca del llamado, o algo relativo al llamado, acerca de cuando Dios llama o cuando Dios nos llama. Vámonos al Evangelio según Mateo en el capítulo 22. Evangelio según Mateo capítulo 22. La Escritura nos enseña que la iglesia es descrita como la novia del Cordero. En Génesis capítulo 22, 23, 24, si no me equivoco, hay una simbología de lo que es el Padre, la iglesia, Cristo. Dice la palabra, vamos a ubicarnos en Mateo 22, pero déjeme darle un poquito de contexto con lo que dice Génesis. Dice el libro de Génesis que Abraham tenía por hijo único a Isaac. Ya Isaac tenía 40 años y todavía no se había casado. Claro, todo esto tiene un simbologismo espiritual, ¿verdad? No es que no encontraba con quién casarse Isaac. Y dice que llega un momento que Abraham toma a su siervo y lo envía a buscar esposa. El siervo ora y dice, la que tenga las cualidades que él describe, entenderé yo que esta es la que Dios quiere para esposa del hijo de mi Señor. Y el esclavo va, y el siervo acá representa al Espíritu Santo, y encuentra a Rebeca. Y Rebeca es simbología de la iglesia. Dice la palabra que cuando el criado llega con una multitud de camellos, dice él, la muchacha que venga a traer agua y a la cual yo le pida agua, pero no solamente me dé a mí, sino que también le dé a los camellos, entenderé yo que esta es la que Dios ha escogido para esposa del hijo de mi Señor. Y apareció Rebeca con un cántaro que fue a la fuente y sacó agua para él y sacó agua para los camellos. Y él dice que le entregó alhajas, le entregó pulseras, cadenas. Todo esto es simbología de los dones, de los talentos que el Espíritu Santo ha dotado a la iglesia. Y luego fue al encuentro de él. Isaac salió, la esposa Rebeca salió y ambos se encuentran en un lugar aparte. Eso es simbolismo de que la iglesia será levantada. Cristo vendrá a su encuentro y nos uniremos con él y estaremos con él para siempre. Entonces, lo que quiero transmitirle con esto es que usted y yo estamos aquí siendo formados, siendo trabajados por el Espíritu Santo, porque Él está llevando a una iglesia sin mancha y sin arruga a la presencia, al encuentro con Jesucristo. Pero eso no implica que usted y yo digamos, pues yo soy una obra en proceso de construcción. Eso lo entendemos. Todos aquí somos obras en proceso de edificación, pero tenemos que estar preparados ya. Y con preparados entendemos que no es que usted tenga un nivel de perfección o de santidad como Dios lo es, sino que cada día estamos buscando esa perfección y esa santidad que solamente se encuentra en Dios. Así que si Dios viene hoy, quizás no nos encuentre en un nivel de santidad óptimo, pero sí nos encuentre buscando esa santidad. Hay un texto que lo hemos malinterpretado que dice, incluso hay hasta cantos, ¿verdad?
Sin santidad nadie verá al Señor. La Escritura dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual no precisamente tiene que usted y yo estar en un nivel óptimo, porque es imposible mientras estemos en esta carne. Y todo esto se lo digo porque Mateo 22, vamos a empezar a leerlo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Vamos despacio. ¿Qué hizo el rey? ¿Una fiesta de bodas? Si va a hacer fiesta de bodas, significa que ya se casó. Porque ¿qué es primero, la boda o la fiesta? La boda. Entonces, un rey le hace a su hijo una fiesta de bodas, porque el hijo ya se casó. Ahora vea lo que sigue. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los siervos son los predicadores, profetas, que a lo largo de la historia han estado invitando a todo el mundo para que venga a conocer a Jesucristo. Son los convidados. Pero dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo: decidan los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Hasta el día de hoy, todos los que han sido invitados por Dios a su encuentro, a su presencia, siguen muy ocupados en lo suyo, tanto Israel como pueblo, como las naciones como pueblo. Usted y yo tenemos que agradecer. Hay una cifra que dice que en el año 2022 el mundo alcanzó 8.000 millones de personas. En el 2022, imagínense hasta la fecha cuántos más habrán. Honduras, por ejemplo, es un país que tiene 10.2 millones de habitantes, un estimado hasta la fecha. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en medio de 10.2 millones de habitantes en este país, en medio de 8.000 millones de habitantes en el mundo, Dios puso sus ojos en usted. Voy a repetirlo porque parece que no lo comprendimos, la magnitud de esto. En medio de tanta gente, Dios derramó su gracia y su amor sobre usted. Esto tiene que llevarnos a nosotros a ser humildes, a ser nosotros, a desechar toda altivez, toda altanería, toda arrogancia, porque estamos aquí por gracia. La única forma de que la gracia se pueda derramar sobre alguien es que ese alguien primero haya pecado. Una persona recibe la gracia de Dios solo después de que esta persona pecó, porque la gracia es un favor que se le da a alguien que no lo merece. La palabra dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, o por cuanto algunos pecaron. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. ¿Quién nos destituyó? Nuestro propio pecado. Pero Cristo vino a reconciliarnos, y reconciliación es volver a unir lo que se había separado. Reconciliarnos con el Padre, y eso se llama gracia, porque Él tomó un lugar en la cruz que era para usted y para mí. Entonces, desde entonces el reino de los cielos se predica: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo aquel que escucha, oiga lo que el Espíritu está hablando, y todo aquel que entiende, entienda lo que el Espíritu está hablando. Entonces, hoy, esta mañana para nosotros es una mañana para poder venir a los pies de Cristo. Pero pastor, si yo ya estoy en la iglesia, puede ser que esté en el templo, puede ser que se reúna con la iglesia, pero no significa que sea parte de la iglesia. Un perro debajo de un carro no lo hace mecánico, y que vive en un taller. Podemos pasar toda una vida en un templo, pero no significa que Cristo habita en nuestro corazón. Vea al que está a su lado y dígale: no se dice Cristo vive en mí, se muestra que Cristo ya vive en mí. ¿Nota la diferencia? Cualquiera puede decirle: hermano, te amo, cuenta conmigo para lo que sea, pero cuando usted lo llama no contesta. Hay una gran diferencia en eso. No se dice Cristo vive en mí, eso lo puede decir cualquiera. Se muestra con nuestras acciones que ya Cristo vive en nosotros. Por eso es que a Pedro le dijeron, Pedro no estaba hablando. Lo vieron y le dijeron: a mí se me hace que tú eres de Filadelfia, es que tú eres distinto.
Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Pero por qué conocieron que Pedro era del grupo de ellos? No solamente porque se peinaba diferente, su esencia era diferente. Cuando Cristo está en nosotros, hasta nuestra mirada cambia. Hay gente que con su mirada intimida. En cambio, el creyente, el que tiene la paz del Espíritu Santo, con su mirada fortalece a otros, les inspira paz, les inspira confianza, no miedo. Así que si usted y yo le estamos metiendo miedo a la gente, preguntémonos bajo qué espíritu estamos siendo ministrados. El Padre organiza una boda, prepara todo, comida, banquete, todo, y manda a llamar a los convidados. Y todos se excusan. Estamos trabajando, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y dice que el Padre, el versículo 5, mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Afrentar y matar a un siervo de Dios no es quitarle la vida, literalmente. Es cuando rechazamos lo que predica. Es cuando usted y yo, sin conocer a la gente, nos ponemos en el papel de jueces y tildamos a otros de hijos del diablo, de mentirosos, de falsos profetas, de engañadores. De la única forma que usted puede tildar a alguien como falso profeta es que usted conviva con esa persona y conozca su diario vivir y conozca lo que hace y por qué lo dice. No podemos nosotros tomar 2 minutos, 1 minuto de ver a alguien en un sitio que no conocemos y decir ese fulano es así o es de esta otra forma. ¿Me va siguiendo todavía? Al final dejemos que Dios juzgue a quien tenga que juzgar. Vea esto, la palabra dice que a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué hará Dios con ellos? Los juzgará, no dice que los condenará. Los juzgará, no dice que los condenará. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Juzgar es llevar a alguien a un juicio para luego determinar una sentencia. La iglesia está matando a mucha gente. La iglesia está cerrándole la puerta a muchísima gente. Y eso no nos diferencia de los fariseos, porque Cristo les dijo a ellos: ustedes no dejan que nadie entre, y ustedes mismos tampoco están adentro. Más bien les dijo: los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el camino al reino de los cielos. Imagina para alguien que profesa santidad, que profesa rectitud, que Cristo le haya dicho ese tipo de cosas. Mira, amados, yo creo que así como hay sorpresas acá en la tierra, un día quizás nos sorprendamos en el cielo. Al ver gente que no pensamos que iba a estar ahí, y al no ver gente que pensábamos que iba a estar ahí. Vuelvo al cauce. Y dice la palabra: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Cómo eran? Y si no eran dignos, ¿por qué los invitó? Porque es por gracia. Es por gracia. Dios no éramos dignos. Lo único que nos dignifica es la sangre de Jesucristo. Por esa razón, amados hermanos, uno de los cultos más solemnes, más importantes, o una de las reuniones a las cuales nadie debería de perderse, son los cultos de Santa Cena. Porque tomar la cena indignamente no es cuando alguien toma un pan y una copa y está en pecado. Es cuando alguien sabe que hay Santa Cena y decide no venir por cualquier motivo. Eso también es volver indigno el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque significa cualquier cosa. Entonces yo le ruego, a manera de consejo, que la próxima vez que usted escuche que hay culto de Santa Cena, haga todo lo posible por estar aquí. No se quede en casa. No se quede en casa. La Biblia no nos dice cada cuánto tiene que celebrarse la Santa Cena. Hay iglesias que lo hacen cada culto. Hay iglesias que lo hacen cada domingo. Hay iglesias que lo hacen 2 veces al año. Nosotros por lo menos aquí vamos a tratar de hacerlo por lo menos mes de por medio. No hay en la Biblia un lineamiento que diga cada cuánto tiempo. Solo dice que lo hagamos y lo hagamos de la forma correcta, en memoria de Él. De que Él vino, pero que Él también volverá. Entonces dice la palabra, el 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Diga conmigo, ahí voy yo. Juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 14, que todos sabemos pero nadie sabe dónde se encuentra, dice: porque muchos son los llamados. Termínelo. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Todos, absolutamente todos los que vivimos en este planeta Tierra hemos sido llamados, hemos sido invitados, hemos sido convidados por Dios a gustar de su presencia. Y como todos hemos sido llamados, ni el ladrón, ni la prostituta, ni el alcohólico, ni el perdido que está afuera puede un día delante de Dios decir: yo no supe, yo no me di cuenta, yo no oí. Porque Dios habla por muchas maneras. Un cartel a la orilla de una calle con un versículo bíblico es un mensaje que Dios está hablando. Un anuncio en una radio, un saludo de alguien es un anuncio de que Dios está hablando. Y por si fuera poco, Romanos nos deja ver que Dios mismo por la creación habla de que Él es Dios, que Él es veraz, que Él existe y que sus juicios tarde o temprano vendrán al hombre y el hombre es inexcusable delante de Dios. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios llama a alguien, su llamado es genuino, su llamado es verdadero. Dios nunca llamó a alguien, independientemente de la forma en cómo lo llamó, para qué lo llamó, a la edad que lo llamó. Dios nunca llamó a alguien para que este alguien vuelva atrás, para que este alguien se pierda. Cada vez que encontramos un hombre en la Biblia, sea Caín, sea Judas, sea Saúl, sea Elí, cualquier otro, que se haya desprendido del amor, de la gracia, de la voluntad de Dios, no estaba en el corazón de Dios que esta gente se perdiera. Fue por decisiones propias de ellos, que ellos tomaron su propio rumbo. A mí siempre me ha llamado la atención que Caín, él solito dice: me echas ahora de tu presencia. Dios no lo estaba echando. Él solito dice: me echas de tu presencia. Caín, si Caín hubiese tenido una actitud de arrepentimiento, así, de decir: yo me equivoqué, ten misericordia de mí, Dios lo hubiese perdonado y Caín no hubiese sido errante. Hoy en día tenemos gente también con el espíritu de Caín. No caben en ningún lado. Andan de arriba para abajo y en todos lugares donde andan nunca se conforman. ¿Por qué? Porque el espíritu de Caín es enemigo de la presencia de Dios. Son la gente, amados hermanos, usted y yo tenemos que aprender esto, que andan de iglesia en iglesia. Por esa razón es que no invite gente que ya se congrega. Si alguien que ya se congrega le dice: hermana, ¿a qué horas es el culto donde usted va? Quiero ir con usted. Dígale: y usted no tiene iglesia allá, no tiene lugar donde se congrega allá. ¿Para qué queremos gente nosotros aquí que ya conoce a Cristo? Que se fundamenten allá donde están. Ahora, si usted conoce a alguien que ya lleva tiempo, bastante tiempo, que se ha desertado, por así decirlo, de la iglesia, no hay problema con que usted lo invite. De repente aquí venga, encuentra a Cristo y el Señor le hace ver que tiene que volver a su casa. No hay ningún problema si somos servidores de Dios. Pero hay gente que anda del timbo al tambo para todos lados. No cabe en ningún ministerio, por todos ha pasado, en ninguno da resultado. Y el problema no son los ministerios, son los Caínes. Dios no llamó a nadie para que sea su propio capitán. Porque hay gente que como le encanta tomar sus propias decisiones, solos. Nosotros tenemos que comprender que a nosotros nos llamó Dios. Y quizás usted tenga acá una edad de 12, 13, 14 años y no entienda nada de lo que aquí se hace. Eso no elimina el llamado de Dios en su vida. Quizás usted no esté de acuerdo con muchas cosas que se hacen, pero eso tampoco elimina el llamado de Dios para su vida. El llamado de Dios puede ser personal, puede ser colectivo.
En la Biblia, por ejemplo, nosotros si nos damos la tarea de estudiarla, de escudriñarla, nos damos cuenta que hay muchos llamados que Dios hace. El primer llamado que Dios hace al hombre es llamado para la salvación. ¿Cuántos ya recibimos ese llamado? Y el llamado para salvación no implica en hacer una oración. Escúcheme esto. Una persona no es salva cuando repite una oración. Una persona es salva cuando se produce el milagro del nuevo nacimiento en él o en ella, producido por el Espíritu Santo, y como consecuencia da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que si era mentiroso no va a mentir más. Que si era murmurador no va a murmurar más. Que si era mal hablado ya no va a decir malas palabras. Y malas palabras no precisamente son vulgaridades, son aquellas cosas que no traen ningún beneficio. La Escritura dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Las palabras ociosas tienen que ver con toda plática, toda conversación entre creyentes que no edifican. Por esa razón es que, mira, amados hermanos, si usted y yo estamos acostumbrados a pláticas de doble sentido, yo le aconsejo, por lo que la palabra dice, suprimamos eso, eliminemos eso, porque todo aquello que no nos edifica no tiene sentido que nosotros lo practiquemos. Ahora, el llamado para salvación incluye no solo que usted se congregue, el llamado para salvación incluye su sanidad emocional, su sanidad espiritual, su prosperidad espiritual y económica también. El problema es que muchos estamos tan embelesados en prosperar económicamente que se nos olvida que la primer prosperidad que el hombre tiene que tener es el crecimiento de Dios en su vida. Cuando la palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, está hablando de una prosperidad económica, sí, pero no en primer grado, sino como último recurso. Mateo 6:33 es claro, Cristo hablando y dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El contexto está hablando de ropa, está hablando de comida, está hablando de hogar, de techo. Pastor, ahorita mínimo un año no me voy a congregar porque voy a trabajar de sol a sol por mi casa. Cuando termine la casa, cuando ya tenga su casa, gloria a Dios. Pero ¿y dónde está Dios ahí? Moisés prefería quedarse en el desierto con Dios que ir a la tierra prometida sin Dios. Por eso dijo, si tu presencia no va adelante, yo de acá no me estoy moviendo. Que vayan estos si quieren, pero yo aquí no me muevo. Ya que está a su lado, prioridades. Prioridades. Yo lo voy a decir hasta el cansancio. Yo lo voy a decir hasta el cansancio. Si Daniel y si José estudiaran en los colegios que estudian nuestros muchachos, preferirían pasar con 70 una clase, que es lo mínimo, a hacer algo que deshonre a Dios y pasar con 100. No, pastor, es que yo tengo que bailar el acerejé porque si no, no gano punto en matemática. Y como voy mal en matemática. Prioridades. Y de esto podemos hablar toda la tarde. Ya ni tarde. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Quién escoge a los escogidos? ¿Quién dice, este fue llamado, pero no escogido? Este fue llamado y escogido. ¿Quién decide eso? Ya conmigo, lo decido yo. ¿Cómo? No lo decide Dios, no. El trabajo de él es llamarnos. Ser escogidos radica en nosotros. Todos aquí somos llamados a congregarnos, ¿sí o no? Y todos venimos. Unos más guapos que otros, pero todos venimos. La actitud suya, ¿de quién depende? No depende de la alabanza. Porque si hay uno que se está gozando y hay 99 con la cara para otro lado, no es problema de alabanza. Cuando acá dice que fuimos llamados, significa que se nos extendió una invitación. Qué tremendo, amados.
que el jefe en el trabajo no ocupa mandarle un mensajito a usted el domingo y decirle: descanse, coma bien, porque mañana empieza una semana dura de trabajo. No, no le escribe, porque él sabe que usted tiene que llegar a trabajar. Y acá en la iglesia, y hablo en términos generales, no solo acá, ¿verdad? Hay que estarle recordando a la gente: hay culto hoy, hay reunión tal hoy. Porque si no le recordamos a alguna gente, se les olvida. No vea a nadie porque estoy hablando con usted ahorita. Se nos tiene que estar recordando lo que a vida eterna pertenece. Escúcheme, que usted y yo nos congreguemos, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Que usted y yo levantemos nuestras manos, doblemos nuestras rodillas, cantemos una alabanza, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Es que Dios no es un Dios pagano que ocupa derramamiento de sangre y sacrificio para volverse poderoso. Nuestro Dios, Él es la esencia de todo poder, de Él mana todo poder. Somos nosotros los que nos fortalecemos, los que nos empoderamos cuando decimos levantar una mano, doblar nuestra rodilla y decir: porque Jehová vive. Somos nosotros, no es Dios. No es Dios. Tenemos personas, y repito, hablo en forma general, que creen que cuando están sirviendo le hacen un favor a Dios. No. Si el don que usted tiene, el talento que usted tiene es para que se entretenga, perdóneme la expresión, en el Señor. Porque si con tantos dones y con tantos talentos pasamos nosotros, amados hermanos, distraídos, imagínense, sin nada. Yo creo que a los que más talentos y más dones nos dio el Señor es a los que más peligro teníamos de perdernos. Pero es que nos dio bastante para que estemos más ocupados que el resto. Usted tiene que explotar lo que Dios le dio. Tiene que sacar lo que Dios le... Pastor, ¿y cómo hago? Eso únicamente. Hay gente, amados hermanos, que está a punto de morir y no sabe para qué Dios lo llamó. Porque el llamado de Dios no se conoce en un congreso profético. Hay una manía ahora que a todos se le pone profético porque pareciera como que gana más realce. Yo creo 100% en la profecía en cualquier dimensión, pero lo que es blanco y lo que es negro es negro. El llamado se conoce en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, no preguntándole a medio mundo: ¿usted qué ve en mí? Porque el hombre le va a decir de acuerdo a cómo está su corazón. Pregúntele al que está a su lado y no le vaya a responder, solamente pregúntele: ¿usted ya conoce para qué Dios lo llamó? Yo vuelvo a repetirle a usted: no a todos nos llamó Dios para predicar. No a todos nos llamó Dios para cantar. No a todos nos llamó Dios para hacer el trabajo que ellos hacen. Mire, dispuestos a estar parados para que usted esté cómodo ahí. No a todos llamó Dios para que estén allá formando a los niños. No todos fueron llamados para hacer lo que está haciendo Kevin o está haciendo Abigail allá arriba, manejando todo esto, todo lo que es el sonido. Dios colocó a cada quien, pero hay un llamado general o varios llamados generales que Dios nos hizo a todos. Número 1, a salvación. Número 2, a adorarle a Él. Número 3, a servirle a Él. Número 4, a estar en unidad. Esos son llamados generales. Hermano, ¿y usted por qué siempre se va aparte? Porque Dios me llamó a andar solo. No, eso no existe. Eso no existe. Hoy tenemos no ahorita, sino de hace muchos años, tenemos un problema con todos los que son ministros ambulantes. Tremendo cómo Dios los usa, pero pregúnteles quién es el pastor de ellos. Tenemos un montón de gente, hermanos, que les gusta servir, pero no recibir. Mi esposa y yo estuvimos en un lugar, en un concierto, en una vez. Bueno, a mí me invitaron a predicar.
al grupo de la iglesia lo invitaron a ministrar, pero era concierto al mismo tiempo porque invitaron a alguien más. Llegó alguien, cantó, seguramente cobró y dijo: me tengo que ir porque tengo otra reunión mañana. Mentiras, es que hay gente que ya se acostumbró a servir pero no a recibir la palabra. Uno de los llamados que Dios nos hizo a nosotros es a sentarnos a la mesa. Y eso es lo que usted está haciendo esta mañana. Cuando usted y yo vamos a un restaurante, usted y yo vemos la carta, decidimos qué pedir, de acuerdo al hambre o de acuerdo al ajuste, ¿verdad? Uno decide qué pedir. Usted no sabe quién cocina. Usted no sabe si el que cocina es blanco, es negrito, es alto, es gordo, es flaco. Usted no sabe. No sabe si se bañó ese día, si se lavó las manos, no sabe. Pero usted se come aquello y estaba tan bueno y fue tan buena la atención del mesero que hasta propina deja. No discute, solamente disfruta la comida. Cuando venimos a la casa del Señor hay un banquete preparado. La palabra de Dios nunca es poca. Por esa razón, mire, usted que predica, usted que dirige, elimine esos comentarios de: esto es lo poquito que yo traje. Esta es la pequeña palabra que yo iba a compartir con usted. Una sola palabra de Dios le puede cambiar la vida a toda una generación. Una sola palabra de Dios. Por eso es importantísimo. Por eso es importantísimo que al momento de la palabra usted no se distraiga. Esté atento, porque usted no sabe en qué momento se va a soltar la palabra que es la que usted necesita de acuerdo al llamado de Dios. ¿Cuántos esta mañana estamos muy necesitados de Dios? La Escritura dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué tiene que hacer un llamado para que se vuelva un escogido? Es cuando propone en su corazón. Un llamado es cualquiera. Lo invito al culto. Viene, se sienta, le gustó y se va. El escogido es el que se involucra. Es el que dice: yo quiero ser parte de esto. Yo por esa razón, escúcheme, yo he sido miembro. No toda la vida he sido pastor. Empecé sentado en una silla deseando servir. Y muchas veces quise hacer cosas y no los pude hacer. No me dejaron algunas veces y otras veces no me tocaba. Por eso es que yo no entiendo cuando alguien viene y dice: a mí no me toman en cuenta. Perdóneme, si usted lo ha dicho, lo respeto, pero yo nunca voy a comprender eso. Porque la iglesia, hermanos, no es una organización con los miembros contados. Aquí todos fuimos llamados a ser participantes de la gracia y del amor de Dios. Por lo tanto, también fuimos llamados a ser participantes de la adoración y el servicio al Señor. Pero es que, pastor, lo que yo quiero hacer en la iglesia no hay. Perfecto, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Trabajar con niños de la calle. Si esa visión Dios se la dio, vamos a respaldarlo en oración y Dios va a levantar el recurso económico y humano que usted va a ocupar para desarrollar esa visión. No le vamos a decir: no, aquí no tenemos de eso, sino es colegio. Todos, amados hermanos, recibimos algo de Dios. Pero es imposible que alguien que no haya sido escogido reciba una visión de parte de Dios. Dios le entrega visión a aquella gente que fue escogida. ¿Por qué? Porque Dios vio en su corazón. ¿Qué fue lo que Dios vio en David? ¿Qué fue lo que Dios vio en Noé? ¿Qué fue lo que Dios vio en Samuel? ¿Qué fue lo que Dios encontró en Pedro? ¿Qué fue lo que Dios encontró en Abraham? ¿Qué fue lo que Dios encontró en usted? Algo Dios tuvo que haber encontrado. Una de las preguntas que yo más le hice a Dios en su momento fue: ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Hasta que Dios un día me habló y me dijo: ya no me sigas preguntando por qué a mí, te llamé por tu corazón. Y me trajo en memoria el pasaje de Salmos donde dice que a David, detrás de las ovejas, de allá lo agarró, donde nadie lo veía, de allá lo sacó por el corazón que él tenía. Esto tiene mucho que ver. Por esa razón es
que David dice: mi Dios no puede habitar entre cortinas. No es posible que lo más grande, lo más sagrado que como nación tengamos estén entre unas cortinas y rotas de remate. Y propone en su corazón y dice: vamos a construirle casa. Y él empieza a recrear su visión, y será una casa así, y será aquí, y llevará allá, y esto y lo otro. Y Dios conoce su corazón y le dice: yo no habito en templos hechos de manos. Mas a Dios le agradó lo que David propuso. ¿Por qué? Porque a David nadie le dijo: haz esto. Él lo propuso en su corazón. Por esa razón, hermano, es que qué diferencia hay entre decirle levante las manos a que usted las levante solito. Es la misma acción, pero diferente actitud. Qué diferencia, hermano. ¿Cuántos pueden doblar sus rodillas? Y ahí vamos a la fuerza, pero ahí vamos. Qué diferente es cuando usted dice: Señor, voy a adorarte hoy, pero con mis rodillas dobladas. Voy a adorarte hoy con mis manos alzadas. Voy a ir al templo hoy y voy a adorarte como nunca lo he hecho. Voy a disfrutar tu palabra, porque todo lo que usted propone en su corazón. Por eso la palabra dice: cada quien dé conforme propuso en su corazón. Este texto no habla de dinero. No habla de dinero. Alguien puede estar aquí enojado, molesto y ser el que más ofrenda da. Cada quien dé conforme propuso en su corazón. Si usted ve que allá en la esquina hay alguien danzando y está haciendo cosas raras, déjelo. Pastor, pero es que así no se brinca. Déjelo que él brinque como él quiera, porque eso es lo que propuso en su corazón. ¿O acaso aquí, amados hermanos, tenemos que proponer dar como ofrenda un billete de 102? No, cada quien da conforme a lo que propone, a lo que puede. No podemos decirle a alguien: espérame, ¿de cuánto es billete? De 5. No se puede, de 100 para arriba acá. Negativo. Cada quien dé conforme a lo que propuso en su corazón. Hay llamados que son generales. El llamado a congregarnos es un llamado general. Hasta el día de hoy yo no he visto una sola congregación que en un solo culto pueda reunir a todos sus miembros. Siempre o falta uno o falta otro. Y donde quiera que usted vaya, así es. Pero el asunto de congregarnos tiene que ver con la unidad, con la armonía entre nosotros. Yo conozco a alguien que ha estado hasta 2-3 meses sin congregarse, y cuando llega encendida como siempre ha estado. Pero hay gente que con un culto que venga ya se nos enfrió. Hay gente que con un culto que no venga se nos enfría, ya se nos desanima. El congregarnos nos ayuda a nosotros, nos fortalece. Porque cuando usted viene acá y usted viene sin ganas de congregarse, y usted está aquí y de repente ve a nuestra hermana Esperanza, que tiene que caminar no sé cuántas cuadras desde su casa hasta la pavimentada, y usted vive a una cuadra de la iglesia o una cuadra por donde el bus pasa, eso le tiene que mover algo a usted. Cuando usted ve que está aquí la hermana Carla, la hermana Victoria, vaya a ver de dónde vienen estas mujeres. Eso nos tiene que animar a nosotros a venir y no a ser espectadores, sino participantes de lo que aquí se está haciendo. Participantes de lo que aquí se está haciendo. Y ese es un ejemplo para todos. Para todos. Si nos diéramos la tarea de preguntarle a la gente: ¿cómo está usted?, nos vamos a dar cuenta, hermano. Hay gente que no está bien, pero aquí está. Hay gente que no se siente bien, pero aquí están. Y eso nos vuelve gente escogida. Y es ahí donde entra una promesa para usted y para mí, que todos la conocemos. Romanos 8:28. El primer versículo que yo me aprendí de la Biblia fue este. Romanos 8:28. Y sabemos, ¿cómo dice?
note la diferencia. Aquí no dice y sabemos que a los que Dios ama. Dice y sabemos que los que aman a Dios. Amar a Dios no es decirlo, voy de nuevo, es demostrarlo. El amor no se dice, se demuestra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, alabado sea Dios, Cristo Jesús murió en la cruz. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas esto es, ¿a quiénes? A los que conforme fueron llamados. ¿Por qué Dios los llamó? Porque hay un propósito. Pero mientras usted no tenga la actitud para convertirse en un escogido, Dios no va a revelar. Dios no va a impulsar para que lo creó. Pregúntese, levante su mano derecha en alto, cierre sus ojos y dígale: Señor, Señor, ¿por qué me creaste a mí? Pregúntele: ¿para qué me llamaste? ¿Por qué me trajiste a esta congregación? Habiendo tantas acá en Ceiba, ¿por qué a esta? ¿Por qué estoy aquí yo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que agarrar? ¿Qué es lo que tengo que soltar para yo caminar en tu voluntad? Amén. Dios no nos llamó para entretenernos. Dios nos llamó con un propósito. Y David, hablando de su propósito, él declara y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, conforme a sus muchas misericordias. No olvides la obra de tus manos. David estaba persuadido, estaba convencido. Pablo le habla a la iglesia en Filipos y le dice: estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará, la completará, la va a terminar. Amado, Dios no puede trabajar en alguien que le impide a él que trabaje. El Espíritu Santo no hará algo en nosotros que nosotros no estemos dispuestos a que Él haga. Dios no es un Dios violento, es un Dios pacífico en cuanto al trato con sus hijos. Dios no va a forzar a nadie. Dios pudo haber impedido que Jonás agarrara para otra ruta, no lo impidió. Dejó que se fuera para mostrarle su poder y su dominio. Es el único hombre en la historia de la humanidad que se lo tragó un gran pez y volvió a la vida. Es el único. Y Dios lo dejó a nosotros como experiencia. A Jonás se lo tragó una ballena, dice algunas versiones, otros dice, la mayoría dice un gran pez. ¿A usted qué se lo ha tragado? Por intentar huir del llamado, del propósito de Dios. A todos nos ha pasado algo. Aquí sincerémonos delante de Dios. ¿Cuántos hemos querido huir de Dios? Oh, gloria a Dios, nadie. El hermano Selvin y yo, y 3 con la hermana Carla, 4 por allá, 5, 6, 7, 14, 50. Porque todo, hermano, le toca dirigir. Yo, ponga otro. No, hermano, dése cuenta que no es por bonito. Si aquí escogiéramos gente bonita para dirigir, nadie se subiría acá. Soy el primero que me va. Ah, es para que se ríe. La gracia nos hace que nos veamos hermosos. Nos quitan la gracia y queda de nuevo. Los llamados de Dios. Hay llamados personales. No hay 2 Moisés en la Biblia, solo hay uno. Llamado personal, único. Nehemías, único llamado. Y así puede ser hasta el día de hoy. Hay gente con llamados únicos. Pero llamados generales o únicos requieren una sola respuesta ante Dios. Una actitud. Por eso es sorprendente lo que Isaías dice. Isaías escuchó a Dios. En el capítulo 1 dice: oíd cielos,
escucha tu tierra. Crié hijos, los engrandecí y se rebelaron contra mí. Isaías escuchó a Dios decir eso y él lo escribió, lo profetizó. Y en el capítulo 6 él vuelve a oír a Dios y dice Dios, ¿a quién enviaremos? Y él tiene una actitud y dice, heme aquí, envíame a mí. Isaías no sabía para qué Dios lo quería. Isaías se convirtió en el profeta que es llamado hoy el profeta mesiánico, porque fue el hombre que más profetizó acerca de la venida de Jesucristo. Él fue el que profetizó que nacería de una virgen. Él fue el que profetizó que vendría montado en un asno. Él fue el que profetizó de un pesebre. Él fue el que profetizó que le llegarían a dar regalos, multitud de dromedarios, dice la palabra en Isaías, que llegarían a darle presentes. No, Gaspar, Melchor y Baltasar, como la tradición nos enseñó. Los nombres de Dios no sé dónde los sacaron. No fueron tres presentes, pero era una multitud de gente que llegó. Isaías profetiza que su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías profetiza que será alguien que tendrá el espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, de entendimiento. Él enseña qué unción iba a recaer sobre Jesucristo. Él enseña también que sería llamado consejero, admirable, príncipe de paz. Isaías profetiza todo eso. No fue Moisés, no fue Abraham, porque él tuvo la disposición de decir, heme aquí. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios está llamándonos para que las familias sean restauradas? Pregunto y me contesta con un poquito de más pasión. ¿Cuántos creen que Dios anhela en su corazón que las familias de la tierra sean restauradas? La primer familia que Dios tiene que restaurar, ¿cuál cree que? ¿Cuál cree que? La suya. ¿Cómo vamos a ir a cambiar otra si la nuestra está destruida? ¿Cómo vamos a levantar a alguien si nosotros estamos en el piso? ¿Cómo vamos a inspirar a alguien si nosotros andamos buscando inspiración? Entonces es ahí por donde empieza el llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos queremos predicar? Muchísimos. El primero al que le tenemos que predicar es a nosotros mismos. Usted no sabe cuántas regañadas me he metido yo frente a un espejo. Cuántas ministradas también me he dado. Yo solito me pongo a la mano y me agarro de atrás también. Porque los primeros que tenemos que ser afectados positivamente por la palabra somos nosotros mismos. Pastor, oremos por liberación. Listo, primero lo liberamos a usted y luego oramos por el resto. Es que ese es el orden. Pastor, oremos por consagración. Listo, consagrémonos usted y yo y luego vemos por el resto. Porque mientras usted y yo no nos consagremos, estamos peleando una batalla que jamás vamos a ganar. Primero yo, primero yo, luego el resto. O sea que si usted va a criticar la vida espiritual de alguien, procure usted primero ser un modelo a seguir. Mientras usted no lo sea, ¿sí? Mientras usted no sea un modelo de conducta, ni en su casa, no venga a querer cambiar a otros cuando usted nunca ha podido cambiar. Y eso el Espíritu Santo ha querido ayudarle. Y eso es para todos nosotros. Yo no puedo pretender meterlo a usted en un molde que yo no me he metido. Tienen que levantarse a hablar de madrugada y yo es a la hora que más duermo, imagínense. ¿Cómo voy yo a pedirle a usted que haga algo? ¿Cómo usted va a pedirle a los que están bajo su cargo que haga algo que usted no está dispuesto a hacer? Es lo mismo que Jesucristo decía a los fariseos. Estos mandan a la gente a hacer cosas que ellos ni con un dedo quieren mover. El llamado que Dios nos dio primeramente fue a salvación. Pastor, yo ya soy salvo, listo. Ahora tiene que seguir algo más. No podemos quedarnos ahí. Cuando Dios nos llama para estar con Él.
No, pues que yo quiero servir con Él primero. Porque el que no aprende a estar tiempo con Dios, cuando no ejerce ningún servicio, ¿qué tiempo cree usted que va a pasar con Dios cuando ya tenga un servicio? Hay momentos para correr, pero hay momentos para sentarse con el Señor. Quizás nuestra oración es: dame dones, dame talentos. Y el deseo de Dios únicamente es que yo lo que quiero es que estés conmigo. Por eso la oración de Mateo capítulo 6, o el pasaje de Mateo capítulo 6 de entrar al lugar secreto, hermanos, es para estar con Él. Hay gente que piensa que cuando va a orar tiene que estar hablando y hablando 1 hora. No, amados. Quizás en esa hora usted únicamente habló 10 minutos, por mucho. Entonces no es oración. Sí es oración, porque oración significa estar con Él, pasar tiempo con Él, oírlo a Él. Y si queda tiempo, hablamos nosotros. Que Dios no conoce ya lo que somos, lo que queremos y lo que tenemos. Amados, ¿usted sabe quién es Jabes en la Biblia? Jabes es un hombre al cual la Escritura únicamente le da un versículo. No se habla más. Y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos y oró a Dios y le dijo: voy a trasladarlo al 2024. Si tú me das plata, si tú me das tierra. Dios le dio lo que Jabes pidió. Es todo lo que dice. No le da capítulos enteros como a otros, porque la oración simple es estar con Él. Es estar con Él. ¿Cuántas veces usted ha estado con sus hijos? Sus hijos de repente únicamente están sentados en usted o acostados en usted sin decir una sola palabra. Tan sencillo como eso, que es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Tenemos gente que viene y ora 1 hora. Está bien, perfecto. Pero habló mucho y dijo poco. En 1 hora habló mucho y dijo poco. El otro día me llamó alguien. 12 minutos. Yo no soy de llamar. Menos cuando una conversación se vuelve repetitiva. En 12 minutos me repitió como 500 veces lo mismo. Yo le dije a mi esposa: Dios tenga misericordia del marido de esa mujer. ¿Cómo habla esa mujer? Me repitió un montón de veces lo que ella era, lo que ella hacía, por qué estaba aquí, para qué venía y un montón de cosas. A veces somos así con Dios. Y somos tan bipolares en oración que hoy, para un ejemplo, regálame una computadora, Señor. El día siguiente, mejor una tablet, Padre. Y después, mejor un teléfono inteligente. Se decide qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? Versus lo que Dios quiere. ¿Usted solo quiere pasar tiempo con nosotros? Dios solo quiere pasar tiempo con nosotros. Y cuando aprendamos a pasar tiempo con Dios, empezaremos a hablar como Dios habla. Empezaremos a oler como Dios huele. Empezaremos a ser más diferentes. ¿Cómo bajaba Moisés del monte? Bravo, ¿cómo bajaba? El rostro le resplandecía. ¿Qué significa eso? ¿Con quién estuvo? Estuvo con Dios. ¿Cómo nuestra familia va a querer servir y adorar al Dios que usted y yo adoramos
Si se supone que de aquí tenemos que llegar gozosos a nuestra casa y vamos bravos porque no han recogido los zapatos, porque no han hecho lo otro. ¿Cómo así? Yo me doy cuenta que mucha gente puede servir a Dios por motivos diferentes. Pero uno de los principales llamados que Dios nos hace es a estar con Él. Es a estar con Él. Y cuando usted y yo entendemos que podemos estar con Él, el carro donde usted pasa se vuelve un buen lugar. El lugar donde usted come se vuelve un lugar idóneo. Y cualquier sitio, porque donde usted está, ahí también está Él. Yo quiero pedirle que usted cierre sus ojitos un momento. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, quiero aprender a pasar tiempo contigo. Y le repito, pasar tiempo con Él no es estar orando 1 o 2 horas. Es guardar silencio para que Él hable desde su espíritu a nuestro espíritu. Dios es nuestro Padre. Y como todo padre, ama pasar tiempo con sus hijos. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Pasar tiempo con Él. Yo lo voy a instar a usted siempre a que usted busque servir al Señor. Pero ¿para qué queremos gente con dones, con llamados, con ministerios, si no están dispuestos a pasar tiempo con Él? Cuando aprendemos a pasar tiempo con Él, pasa lo que decía Juan el Bautista: más de Él, menos de mí. Es necesario que yo muera, decía Juan, para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos para aprender a pasar tiempo contigo. Señor, los títulos son terrenales, las posiciones son terrenales, mas tu presencia es para siempre, tu compañía es para siempre. Cuando usted y yo aprendemos a pasar tiempo con Él, usted puede estar cocinando y estar con Él. Y esa jornada de aseo en su casa, en su habitación, se vuelve amena, diferente. Porque mientras usted está con una escoba, con un trapeador, usted está consciente de que Él está ahí, le está acompañando, y usted está hablando con Él de cualquier situación. Así como algunas veces le preguntamos a nuestros hijos qué le gusta, qué no le gusta, así es Dios con nosotros. Espíritu Santo, tú que nos ayudas en todo, ayúdanos a comprender que cuando Dios llama, no solamente es para que alguien reciba una comisión o un llamado ministerial. Ayúdanos a comprender que cuando Dios nos llama es porque Él quiere disfrutarnos. Usted y yo tenemos que comprender que usted y yo fuimos llamados. Cuando la palabra dice que fuimos llamados para alabanza de su gloria, no es para que estemos cantando, es para que Él nos disfrute. Un día Él dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Procuremos eso nosotros.
Que un día Él diga: eres mi hijo amado, eres mi hija amada. Mi corazón se llena de gozo contigo. Hay cosas simples que nuestros hijos hacen que nos provocan ternura, que nos provocan una sonrisa. Igual es nuestro Padre. Padre, te damos gracias. Esta mañana comprendemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y comprendemos que los escogidos son aquellos que han decidido en su corazón buscarte a ti para estar contigo. Y que el primer llamado que haces a nosotros es para salvación, pero que ese llamado lleva consigo el deseo de que estemos contigo. Por eso un día volverás. La palabra nos enseña que un día vendrás, nos llevarás contigo. Estaremos así contigo por toda la eternidad. Queremos aprender a disfrutarte aquí, Señor. Aquí que estamos únicamente de pasada. Que no sabemos cuántos años estaremos en este cuerpo. Sean pocos o sean muchos, queremos aprender a disfrutarte. Y que nuestro gozo sea completado cuando por fin nuestros ojos te puedan ver. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Es sencillo.